Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología. Reciban el saludo en la parte técnica de Luis Alberto Pando y a pie de micrófono de Carlos López. Geopodcast, Universidad de Oviedo. Hoy les vamos a hablar de las calizas del oriente de Asturias. Nos vamos al Cuera, nos vamos a los picos de Europa y todo ello lo vamos a hacer de la mano del profesor del Departamento de Geología, en concreto del área de estratigrafía, Juan Bahamonde. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Carlos, muchas gracias. Lo primero por invitarme a esta serie de grabaciones, de podcast, que estoy encantado de poder participar en ellos. Nosotros estábamos deseando contar contigo en esta serie de entrevistas que estamos haciendo. Estamos aprendiendo un montón de geología y hoy nos vamos a acercar de tu mano a las calizas, pero las vamos a mirar de otra manera. ¿Qué nos tienes que contar precisamente sobre estas calizas del oriente de Asturias? Bien, lo primero que quería decir es que todas las rocas, todas tienen una historia que contar. Y esa historia responde básicamente a dos preguntas. La primera es sobre su formación, cómo, cuándo, respecto a qué condicionantes se formaron, todas esas cuestiones de la genética de las rocas. La segunda pregunta hace mención a qué ocurrió a esas rocas desde que se formaron hasta nuestros días. ¿Se deformaron? ¿No se deformaron? ¿Generaron en ellas un paisaje? ¿Generaron otro paisaje? Pues hoy vamos a ver su historia en relación a su formación. Este es el mensaje que yo fundamentalmente quería transmitir hoy, que las calizas, las rocas en general y las calizas en particular, no es solo donde hay cuevas, donde hay fallas y pliegues, sino que ellas mismas por sí solas tienen una historia interesante que contar y que realmente se pueden estudiar. No es que hayan estado ahí siempre, hubo un día en que se formaron, hubo un día que se formaron debido a unas razones, a unos procesos. Es de lo que iba o esperaba hablar hoy aquí. Antes de preguntarte cómo y cuándo se formaron estas rocas, para los que nos están escuchando, estamos hablando, corrígeme Juan, de las rocas de color gris claro que vemos que levantan los picos de Europa, que levantan la Sierra del Cuera. ¿Estamos hablando de este tipo de materiales? Sí, eso es. Las calizas muestran un color en afloramiento normalmente gris. No todas son grises, pero bueno, a lo largo de la entrevista quizá podemos ir detallando estas cuestiones. Pues descúbrenos ya cómo y cuándo se formaron estas calizas del oriente de Asturias. Bien, hay un principio básico en geología que es el actualismo o el uniformitarismo, que básicamente, simplificando mucho su enunciado, quiere decir que en el presente está la clave para entender e interpretar el pasado. Luego tenemos que fijarnos, en un primer lugar, dónde se están formando las calizas y así hacernos una primera aproximación a cuál fue su formación. Cuando un geólogo, un estratígrafo en este caso, ve hoy tanta acumulación de calizas, lo primero que se imagina es un ambiente tropical, porque hoy en día es en las zonas tropicales de baja latitud donde se forman este tipo de rocas. Pero hay que tener cuidado porque las rocas o la formación de las rocas está muy vinculada a los seres vivos y estos han cambiado a lo largo de la historia geológica de la Tierra. Y también están muy ligadas a varios condicionantes químicos. La composición química de las aguas también ha variado a lo largo de la historia de la Tierra. O sea que vamos a aplicar el actualismo, pero tomando nuestras cautelas. Hay que aplicarlo con cuidado. Bien. La primera cuestión, por lo tanto, es hacernos una visión paleogeográfica de la parte de la litosfera que hoy ocupan esas calizas, ¿dónde estaba? Y
donde estaba durante el Carbonífero, es decir, hace aproximadamente 320, 310 millones de años. Esta parte de la litosfera ocupaba una posición próxima al Ecuador, entre 10 y 15 grados latitud sur. Al norte, a unos pocos cientos de kilómetros, estaba levantando una cordillera colosal debido al acercamiento de dos grandes masas continentales, que era la Eurasia al norte y Gondwana al sur. En el borde de esa gran masa continental, Gondwana, formada por lo que hoy en día pues, es Sudamérica, África, la India, Australia y la Antártida, pues en ese borde septentrional estaba la zona marina donde se acumulaban estas calizas en un ambiente tropical. Al norte esa cordillera que se iba acercando en la aproximación de estas dos placas. Hasta aquí, al final del Carbonífero, pues deformó y finalizó la sedimentación de estas calizas. Se cerró ese mar y, por lo tanto, ese sistema sedimentario pues terminó. Para hablar ya más desde un punto de vista estratigráfico, todas esas calizas que aparecen, que afloran y que forman buena parte del paisaje del este de Asturias, están integradas en un término estratigráfico informal que se llama caliza de montaña, o se llamó por los primeros geólogos pioneros que desarrollaron la geología en esta región, caliza de montaña. Una parte de esa caliza de montaña, conocida como la formación Mar Caliente, tiene unos rasgos muy diferentes a la parte superior, la formación Valdeteja y Picos de Europa. Esta formación Mar Caliente responde a la acumulación homogénea del fondo marino, de un fondo marino extenso, y era la acumulación de material que se formaba en la columna de agua. Estos estratos aparecen tanto aquí en Asturias, norte de León, hasta en los Pirineos. Son la misma sucesión y era pues una acumulación homogénea de ese fondo marino. En un momento determinado se acabó ese tipo de sedimentación y empezó otro tipo discontinuo. En unos sitios se acumulaban muchas calizas, un espesor extraordinariamente elevado, y en otros sitios ninguno. Donde se formaban esas calizas pues se conoce como las formaciones Valdeteja y Picos de Europa. Esas calizas surgían del fondo marino y generaban estructuras rígidas con una morfología, para hacer una comparación geométrica, pues con un flan, un techo plano y unos márgenes inclinados. Pero claro, no tenía la consistencia de un flan, eran unas estructuras rígidas en el fondo marino. Es lo que se conoce como plataformas carbonatadas. Y para que la gente se haga una idea, los referentes actualísticos pues son las islas como las Maldivas, las Bahamas. Son estructuras que tienen una gran entidad, extensión, espesor, y que se desarrollan en ambientes tropicales. Pero claro, una cuestión clave en estos sistemas actuales son los corales. Los arrecifes de corales son una parte importante de esa factoría de sedimento carbonatado. Pero en el Carbonífero, aunque había corales, de una manera testimonial, estos no construían arrecifes. ¿Cuál era el motor entonces de estas plataformas, de estos flanes de carbonato cálcico, de estructura rígida, en estos mares tropicales? Puesto que, repito, que los corales y otros metazoos como los estromatopóridos no existían. Bien, parece ser que ocuparon ese nicho ecológico las esponjas silíceas, que tienen un cuerpo carnoso que no fosiliza, y su esqueleto siliciclástico tampoco fosilizaba por las condiciones de alta alcalinidad del mar en ambientes someros. Pero esos fondos oceánicos estaban infectados por comunidades bacterianas que vivían
de los materiales de desecho, de putrefacción, de esas inmensas acumulaciones de esponjas. Y estas comunidades inducían la precipitación de costras, de cortezas, de carbonato cálcico, endurecido. Dice, bueno, esto nunca oí nada parecido. Dice, pues sí, realmente no nos es tan ajeno, porque ante una deficiente limpieza bucal, nosotros desarrollamos la placa bacteriana, que es susceptible de ser mineralizada, endurecida y convertida en sarro, en un proceso que no es el mismo, pero es comparable a estas acumulaciones que empezaban a nuclearse siguiendo unos patrones aleatorios en distintos puntos de ese fondo oceánico. Dice, entonces, vamos a ver, esto de los picos y del Cuera, que eran grandes placas de sarro en el fondo oceánico, pues salvando las distancias y en cierta medida sí, eran las grandes comunidades de cianobacterias las que inducían a la precipitación de estas costras bordeando los cuerpos blandos de las esponjas que finalmente desaparecían. En esa inmensa red de esas costras endurecidas, pues había unas cavidades tremendas que el agua del mar iba bombeando a través de ella y iba precipitando lo que en términos geológicos se conoce como un cemento marino. En esos ambientes pues eran poco favorables para la proliferación de ciertos organismos bentónicos, los que viven sobre el fondo. Y por eso, cuando nosotros vemos unas de estas calizas de Picos de Europa o de la formación Valdeteja, vemos una caliza blanca donde tampoco tiene fósiles, debido a que buena parte son estos cementos formados inorgánicamente que rellenaban los poros que dejaban las costras. Estas esponjas y estas comunidades bacterianas eran eutróficas, necesitaban luz, pero mucha menos luz que los corales, de tal manera que podían crecer a ciertas profundidades, unas pocas centenares de metros, iban creciendo sin freno, sin estructuras como planos de estratificación, sin etapas de ralentización, y entonces crecían generando unas calizas que llamamos masivas, que no tienen planos de estratificación. Y solamente cuando alcanzaban una cierta profundidad, llegaban próximas al nivel del mar, empezaban ya a colonizarse por un sinfín de organismos bentónicos de caparazón duro, y ahí sí que generaban infinidad de fósiles. O sea que en Valdeteja y en Picos de Europa hay partes que sí que tienen infinidad de fósiles, pero hay que esperar a que todo el sistema se desarrollase en base a las esponjas, a las bacterias, etcétera, etcétera. Luego, Mar Caliente, la acumulación que iba tapizando un extenso fondo oceánico y la formación de flanes, entre comillas, de estas estructuras rígidas en el fondo oceánico, donde las esponjas, las bacterias y finalmente un sinfín de organismos como los equinodermos, braquiópodos, foraminíferos, etcétera, pues acababan por completar esta formación. En ciertas partes del norte de León, las arcillas que provenían del orógeno de la cadena en elevación los sepultaron en un momento determinado y por lo tanto no llegaron a desarrollarse nada más que como islotes, como flanes, digamos, aislados. Pero la zona oriental de Asturias, de la que estamos hablando aquí, quedó alejada de esos aportes y dio lugar a ese tiempo extra que tuvo en relación con otras partes proximales a que esos edificios coalescieran, se unieran y formaran una gran provincia, un gran banco, ya era un megaflan, digamos, donde se desarrollaron mucho más, durante más tiempo, más espesor, más extensión, y toda esa gran provincia, toda esa gran unidad, es lo que forma hoy en día pues la zona del Cuera, de la costa hasta el valle de Cabrales y toda la unidad de Picos de Europa.
Juan, lleváis, tanto los geólogos de la Universidad de Oviedo como de otros centros de investigación, estudiando desde hace muchísimos años estas y otras calizas. ¿Qué aplicaciones tienen estos estudios estratigráficos, sedimentológicos para la industria? ¿Qué nos puedes contar de para qué sirve todo esto? Bien, bueno, todo esto que acabo de contar no se queda en una mera anécdota, sino que tiene una aplicación a la industria. Cuando se desmembró la Unión Soviética en el año 1991, muchas de esas repúblicas, Kazajistán es el ejemplo al que me quiero referir, quedaron con un conjunto de yacimientos, unos en producción y otros por desarrollar, y se vieron en la obligación, fundamentalmente económica, de desarrollarlos. Como eran yacimientos a unas profundidades considerables, 4.000 incluso más metros, se pusieron o buscaron colaboraciones con empresas del petróleo, fundamentalmente norteamericanas, que dieron un gran impulso a estos yacimientos que con anterioridad la Unión Soviética pues no tenía muy desarrollados. Estas empresas pues quisieron dar ese impulso conociendo los sistemas sedimentarios en los que estaban acogidos estos propios yacimientos, estos recursos. En Kazajistán, en el subsuelo de Kazajistán, hay yacimientos de hidrocarburos muy importantes asociados a estos sistemas comparables como los de aquí, a estos flanes rígidos que crecieron aquí en la misma edad. Y en geología de la prospección petrolífera hay algo que se llama los análogos, sistemas similares a los que yo voy a poner en producción, pero que tengo un muy mal acceso, compararlos con otros sistemas, digo, similares, pero que están en superficie y aunque no tienen petróleo, sí que puedo examinar sus rasgos característicos. Eso es lo que pasó con estos afloramientos de la Sierra del Cuera y que podrían haber sido unos del norte de León, que han servido para desarrollar proyectos financiados por estas industrias petroleras, fundamentalmente por Chevron, para conocer en detalle estos sistemas y aplicar ese conocimiento a la prospección y al desarrollo de estos yacimientos en el subsuelo. Repito, como fundamentalmente en Kazajistán. Tengiz, Korolev, Karachaganak son yacimientos que han usado la información que se desarrolló aquí por instituciones como la Universidad Libre de Ámsterdam, en colaboración con miembros de aquí del Departamento de Geología, en desarrollar el conocimiento sobre estos sistemas. Nos hablabas ahora de proyectos, pero ¿qué estudiáis en realidad? ¿Qué estudiáis en concreto en estos proyectos? Bien, este gran flan, entre comillas, de la zona oriental de Asturias tuvo una historia geológica sumamente compleja. Después de que se acabara su formación, varias orogenias la deformaron. Unas fallas la cortaron como si fuera un inmenso cuchillo y las verticalizaron las sucesiones y las pusieron en superficie. Entonces, hoy en día se puede andar por ciertas zonas. Nosotros los estudios los hemos centralizado en el borde occidental de la Sierra del Cuera, Tebrandi, Peñablanca, donde se puede caminar por cada una de las partes de esos sistemas, de ese flan, lo que se conoce como perfil sedimentario de la plataforma, y ver exactamente, tocar, coger muestras de cada una de las partes que formaban estos sistemas. Su análisis pues da una idea del potencial que pueden tener esas rocas en el subsuelo de Kazajstán y así hacernos una idea de cuál es la composición, de dónde estarían esas esponjas en el margen, dónde se nuclearían, qué organismos producirían el carbonato en la parte superior de la plataforma, etcétera, etcétera. Estas son conocer desde un punto de vista estratigráfico y sedimentológico pues esas calizas. ¿Vuestros estudios se han limitado únicamente a esta zona o habéis estudiado también otros ámbitos de la zona cantábrica? Una vez que más o menos concluimos los estudios en la Sierra del Cuera con la participación de especialistas de reconocida
fama en el mundo de la estratigrafía y sedimentología, pues llevamos esa experiencia, ese conocimiento al estudio de las calizas en la zona de Picos de Europa, en la zona del Manto del Ponga, en la zona del norte de León, fundamentalmente por estudiantes de otras instituciones con las que colaboramos, e incluso parte de la gente de nuestro equipo pues estudió sistemas similares de otra edad, pero en el Alto Atlas marroquí y en diversas partes, pero fundamentalmente en Picos de Europa, en la zona del Manto del Ponga y en el norte de León. ¿Qué estáis estudiando ahora mismo en el Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo? ¿Qué estáis investigando ahora mismo en estas calizas? En el grupo de trabajo en el que yo estoy integrado de estratigrafía y que hoy en día lidera un investigador que fue doctorando mío, Óscar Merino, pues estamos estudiando fundamentalmente la formación Barcaliente, aquella que formaba el tapiz del fondo oceánico tan extenso, que es unas rocas, unas formaciones muy peculiares y que dieron paso, hay que conocer por qué se acabó ese tipo de sedimentación y empezaron a formarse las plataformas carbonatadas sobre ellas. Y después estamos haciendo una modelización del relleno de toda la cuenca varisca, de toda la cuenca sedimentaria carbonífera asociada a esta colisión y formación de Pangea. Pues sin duda mucho por saber, mucho por conocer. Fantástica labor la que desarrolláis en el área de estratigrafía de la Universidad de Oviedo. Juan, no me puedo resistir a preguntarte antes de terminar si volverías a estudiar geología. Por supuesto, la geología no es que me guste, es una parte fundamental de mi vida. No sabría distinguir entre vivir y estudiar geología. Son dos cosas que son realmente la misma, ¿no? Entonces, por supuesto que volvería a estudiar geología. Pues con esta pasión, con los flanes y con las calizas nos quedamos. Muchísimas gracias, Juan, por habernos dedicado estos minutos y haberles contado a todos los que nos escuchan cuántas cosas nos pueden contar las calizas. Muy bien, muchas gracias a ti, Carlos. A todos ustedes les emplazamos a un próximo Geopodcast de la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo. Hasta entonces, que sean moderadamente felices.